Os presentamos dos SUVs de tamaño medio que están generando una gran expectativa en España. Uno de ellos es el Ebro S700, un SUV que se ha presentado hace poco menos de un año, y el otro es el Moda 5, un SUV que data de 2022 pero que ha recibido un restyling muy importante este 2025, y los dos con buenas ventas. Efectivamente, estos dos automóviles tienen en común que se están vendiendo muy bien en España, pero también hay más cosas, como que ambos modelos están desarrollados sobre la plataforma T1X del grupo chino Chery. Los dos llevan la misma motorización de gasolina de 147 caballos con etiqueta C y los dos son ensamblados en la zona franca de Barcelona. Pero a la vez tienen importantes diferencias estéticas, de equipamiento, de precio, de comportamiento dinámico, y por eso hacemos este comparativo, para que si estáis pensando en comprar cualquiera de estos dos modelos, salgáis de dudas. El desembarco de los coches chinos en España avanza con paso firme, al menos por lo visto en el último año en cuanto a los nuevos modelos lanzados al mercado y su éxito de ventas. Un segmento en el que los fabricantes chinos centran sus objetivos es el de los SUVs de tamaño medio, que desde hace años tienen gran aceptación en Europa. Y no solo lo hacen con modelos eléctricos o híbridos enchufables, sino que también lo hacen con versiones con motores de gasolina de toda la vida, como las que os presentamos en este comparativo. El Ebro S700 y el Moda 5 montan el mismo motor, un 4 cilindros gasolina de 1,6 litros con 147 caballos, sin sistema microhíbrido, a pelo, a la vieja usanza, acompañado de un cambio automático de doble embrague y 7 velocidades. Es un motor que cumple la norma Euro 6e, eso sí, el coche solo recibe la etiqueta C y no la Eco, al no ser microhíbrido, pero permite un precio de venta bastante contenido en relación a lo que se ve desde hace unos años en el mercado. Esto ha hecho, por ejemplo, que el Moda 5 se haya colocado entre los 3 primeros SUV con motor de gasolina más vendidos en España, a pesar de su reciente comercialización y teniendo en cuenta que Omoda es una marca prácticamente desconocida en nuestro país. Mientras que el Ebro S700 tampoco se queda corto, con más de 2.000 unidades vendidas de enero a mayo de este año, solo unos meses después de su lanzamiento. Así pues, estamos ante dos modelos con muy buena aceptación, que es fácil que os estéis planteando si buscáis un subcompacto para todo uso. Los dos miden en torno a los 4,5 metros de longitud. El Ebro mide 4,55 metros de largo, 1,86 de ancho, 1,69 de alto y tiene 2,67 metros de distancia entre ejes. El Moda 5 es un poco más pequeño, 4,40 metros de largo, 1,82 de ancho y 1,59 de alto. La distancia entre ejes también es un poco más corta, 2,61 metros. De entre estos dos automóviles está claro que el Ebro S700 es el que trata más parecer un SUV al estilo tradicional, no solamente en cuanto a morfología, sino también en cuanto a diseño. Un diseño no solo más tradicional, sino también hasta cierto punto más elegante, como deja claro este frontal, que tiene como protagonista a esta gran parrilla de forma octogonal y estas secciones en negro oscuro que le hacen a este automóvil parecer de frente un poquito como un Audi, pero no es un Audi, es un Ebro. Como decía, este automóvil pretende ser típicamente SUV y sigue un diseño típicamente al estilo actual, con este pilar C decorado en negro que le hace dar al techo un cierto efecto flotante, un techo que además lleva barras de techo. Y no podían faltar las protecciones laterales profusas alrededor de toda la sección inferior de la carrocería, donde también encontramos unas ruedas de gran tamaño, en este caso con llantas de 19 pulgadas. Pasando a la trasera tenemos elementos muy de hoy en día, como el enorme spoiler trasero, unas ópticas unidas con una línea roja horizontal, el nombre de la marca, en este caso no hay logo porque Ebro no lo tiene, tiene nombre, y como no, ese paragolpes inferior recubierto y acabado en negro piano, que como va a acabar es malo. El Moda 5, a diferencia del Ebro S700, ya lo veis, tiene un aspecto un poco más crossover, más deportivo, más coupé si queréis, si atendemos a la línea de techo que cae un poco más hacia atrás, no tiene esa línea tan station wagon como tiene el Ebro. Además, ahora viene con barras de techo ya incluidas de serie, cosa que no tenía el Moda de la generación anterior.
Tiene unas llantas un poco más pequeñas, de 18 pulgadas respecto a las de 19 del Ebro, y también con un aspecto muy similar, que parece más bien un tapacubos más que unas llantas de aleación, pero al menos no viene con ese acabado rojo que tenía el Omoda anterior y que ya venía de serie. En este caso ese acabado rojo es opcional, lo puede escoger el cliente. También adopta como el Ebro algunas soluciones de diseño, como es el pilar C en negro, que le da este aspecto de techo flotante, y en esto coinciden. Y si lo miramos de frente, veis que su aspecto es menos convencional, es un poco más atrevido, un poco más agresivo, con esta parrilla muy grande, diamantada, y con las letras de Omoda, también sin logo, en el capó. Y la trasera también es muy diferente a la del Ebro, porque ya veis, tiene una luneta muy inclinada, muy horizontal, con un doble spoiler, uno en la parte superior, otro más pequeño aquí en el portón, y además también tenemos unas ópticas más grandes, que en este caso tienen sus intermitentes dinámicos, cosa que en el Ebro no, y encontramos afortunadamente un paragolpes que no tiene piano black, que tiene un plástico en mate. Eso sí, pedazo de escapes falsos. Ya veis que poco tienen que ver estéticamente, a pesar de compartir la misma base mecánica, y en sus interiores también hay algunas diferencias. La actualización a la que ha sido sometido el Omoda 5 ha afectado principalmente a su interior, que ahora nos presenta una imagen mucho más cercana, prácticamente idéntica a la de su hermano eléctrico. Y estos cambios han incluido una serie de modificaciones importantes. Por ejemplo, la palanca selectora del cambio ya no está aquí, sino detrás del volante al estilo Mercedes-Benz. De hecho, hay muchas cosas que recuerdan a la marca alemana, no solo por diseño del salpicadero, sino también por distintos elementos de las puertas e incluso estos botones de aquí, salvando las distancias con Mercedes-Benz, por supuesto. Otro de los cambios incorporados por el Omoda 5 lo encontramos detrás del volante. Me refiero a la pareja de pantallas digitales que ahora son más grandes y tienen una medida de 12,3 pulgadas de diagonal. Estas pantallas han ganado en legibilidad, pero en mi opinión la de la instrumentación se ve un poco tapada por el volante, y para verla al completo hay que subirlo demasiado y no me parece algo precisamente ergonómico. En cuanto a la pantalla central, que es la que da acceso al sistema de infoentretenimiento, lo que se ha ganado sobre todo es velocidad de respuesta y funcionamiento. Lo bueno es que tenemos Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y también cámaras de visión de 360 grados. Lo que no me convence tanto es que el asistente de voz es un tanto impreciso, y sobre todo el hecho de tener que manejar la climatización a través de la pantalla, porque no tenemos mandos físicos para hacerlo. De hecho, en la consola solamente tenemos uno que sirve para encender o apagar el aire acondicionado. Hablando de la consola, que también tiene un airecillo a los Mercedes-Benz, está distribuida en dos niveles. El inferior sirve para dejar cosas y también tenemos un puerto USB de tipo A y otro de tipo C. Y en la parte superior tenemos aquí un cargador inalámbrico para cargar el teléfono móvil con hasta 50 vatios de potencia. Tenemos dos portabebidas, tenemos aquí un amplio cofre y este huequecito para dejar cosillas o bien la llave. Los asientos me han gustado bastante, no solo porque tengan regulación de altura para el cinturón, sino porque los propios asientos son bastante cómodos y tienen un diseño muy chulo con reposacabezas integrados. Son de piel sintética, pero bastante aparente, con buen tacto, y además disponen de calefacción. También tiene este vehículo techo solar, pero es manual y solamente afecta, digamos, a la primera fila de asientos. Pero eso sí, el techo es practicable. Lo que no me acaba de convencer es este retrovisor interior, que parece sacado de otra época. Es bastante enclenque y si queremos función antideslumbramiento, pues a la antigua. Pasando al Ebro S700, pues encontramos algunas diferencias, pero sobre todo muchos parecidos, empezando por el diseño general del habitáculo, que sigue teniendo ese airecillo Mercedes, pero todavía más acentuado en el caso del Ebro, si cabe. La impresión de calidad es similar, tenemos materiales de tacto blando, tapicerías bastante decentes, aunque hay detallitos como el que veíamos en el Omoda, que era falsa madera, aquí tenemos falsa fibra de carbono, pero la impresión general de calidad es bastante positiva. Siguiendo con los parecidos, tenemos el mismo volante con el logo de Ebro, por supuesto, y el mismo sistema de infoentretenimiento con las mismas pantallas de 12,3 pulgadas. Por lo tanto, aquí no hay diferencia ninguna, incluyendo el hecho de que si queremos ver bien la instrumentación tenemos que llevar el volante un poquito más arriba de lo ideal. Siguiendo con los parecidos, aquí también tenemos una consola central muy amplia dividida en dos pisos. Y también tenemos una bandeja de carga inalámbrica ventilada de 50 vatios, dos portabebidas, un cofre bastante grandote. Pero aquí ya empiezan un poco las diferencias. Para empezar, los puertos USB A y C están situados en una posición mucho más
accesible aquí arriba. Y luego la palanca selectora del cambio está aquí en medio. El diseño es bastante oriental, eso sí, pero lo bueno es que tenemos más mandos a nuestra disposición, empezando, y eso es muy importante, por los de la climatización. Aquí sí podemos cambiar la temperatura del habitáculo, el caudal del aire y todas esas cosas. Lo único que me resulta raro es que los botones sean táctiles al estilo de los del Nissan Ariya, y ya puestos podrían haber sido botones físicos que serían más fáciles de localizar y pulsar. Por último, otro gran parecido y 3 diferencias a tener en cuenta. El gran parecido se ve aquí, son los asientos, que son los mismos, son muy cómodos en cuero sintético, pero de buen tacto y además con calefacción. Las diferencias, la primera es que la postura de conducción es mucho más alta que en el Omoda 5. Allí es más un turismo, digamos, y aquí es claramente más un SUV tirando a todoterreno. Es una posición dominante y vamos sentados más como una butaca que como en un asiento de automóvil tradicional. Más diferencias, aquí también tenemos un techo solar, pero el techo de cristal llega hasta atrás del todo, de manera que en la fila trasera puede tomarse un poquito más la luz del día. Y luego tenemos por último un retrovisor central que sí es actual, sí cuenta con función antideslumbramiento y además no es nada endeble. La escasa altura del Omoda 5 se deja notar cuando tratamos de entrar en las plazas traseras, porque es facilísimo dar con la cabeza al entrar, así que cuidadín. Una vez dentro, lo bueno es que tenemos espacio suficiente para las piernas y podemos pasar bien los pies por debajo. Ese no es el problema de las plazas traseras de este coche. La anchura tampoco acaba de serlo, sobre todo para 2 personas, pero con la altura ya tenemos un poco más de problemas. Yo no llego apenas al 1,80 m y ya noto el techo muy cerca. Suerte que hay un rebaje y eso permite que no lo note en el pelo prácticamente. Eso sí, lo que sí notamos cerca de la cabeza es el marco de la ventanilla, y tampoco tenemos una gran luminosidad porque la superficie acristalada es tirando a pequeña. Si paso a la plaza central, pues yo más o menos voy a sobrevivir aquí, aunque haya un poquito de túnel central que me obliga a elevar los pies. Quienes no van a ir tan a gusto van a ser los 2 acompañantes, porque prácticamente voy a ir sentado encima de ellos. Volviendo a las plazas principales, hay que decir también que una de las razones por las que no tocamos con la cabeza en el techo es porque la banqueta está bastante baja, y eso es así porque este vehículo tiene un hermano eléctrico en el que la batería se sitúa por debajo del piso y por lo tanto hay que elevar la banqueta. Por último, detallitos de confort. Tenemos el típico reposabrazos central con sus portabebidas, salidas de ventilación divididas para el asiento izquierdo y el derecho, y un puerto USB de tipo A y otro de tipo C para que no se queje nadie. Afortunadamente, acceder a las plazas traseras del Ebro es cosa muy sencilla porque el techo es claramente más alto y además tenemos un poquito más de espacio para las piernas. Se nota esa diferencia de 6 centímetros de distancia entre ejes, en que aquí tenemos más espacio para situarnos cómodamente y además podemos pasar muy bien los pies por debajo del asiento delantero. La impresión de anchura es similar, quizás un poquito mejor que en el Omoda 5, de manera que aquí no hay problema en ese sentido, más aún cuando el marco de la ventanilla queda más alto y no lo notamos cerca de la cabeza. También tenemos más visibilidad gracias a la mayor superficie acristalada y a la presencia de lo que decía, del techo panorámico completo. Pasando a la plaza central, pues la historia sí se repite un poquito. Tenemos un túnel central que obliga a situar los pies encima y no hay suficiente anchura para que 3 personas puedan ir aquí cómodamente. Por lo tanto, 2 fenomenal. Y aquí tenemos lo mismo que en el Omoda, el mismo reposabrazos con su portabebidas y también una consola central en la que hay 2 salidas de ventilación, pero eso sí, solamente un puerto USB de tipo A, de los antiguos. 2 llaves idénticas para 2 sistemas de apertura idénticos a distancia. Portones automáticos de serie en los 2 coches. Y tenemos 2 maleteros en teoría con capacidades diferentes. 370 litros el maletero del Omoda y 500 litros según la marca el maletero del Ebro S700, aunque en realidad las diferencias tampoco son tan abultadas si miramos un maletero y miramos el otro. Es cierto que este maletero tiene un poco más de altura, pero la distancia a la bandeja es prácticamente la misma. Lo que encontramos sobre todo son diferencias de acabado. El maletero del Omoda, como veis, tiene unas formas pues muy cúbicas, muy aprovechables, no tiene tanta altura como el del Ebro, pero al menos es muy ancho. Y viene, eso sí, un poco peor acabado, ya lo veis en los laterales, hay mucho plástico, no está recubierto de moqueta y tiene pues una toma de 12 voltios, una luz también para poder ver qué es lo que colocamos cuando estamos dentro de un parking, por ejemplo, y eso sí, también viene con 4 ganchos, cosa que el Ebro no tiene.
Eso sí, son 4 ganchos que vienen sujetos en la bandeja del piso, de una forma un poco, digamos, improvisada. En el caso de que coloquemos un bulto con mucho peso, quedará sujeto de forma bastante pobre. Y tiene una bandeja convencional. En el caso del Ebro encontramos una bandeja cubre maletero de tipo retráctil. Lo que os decía, la bandeja retráctil pues es mucho más práctica y le da un acabado un poco más premium a este Ebro. También veis que tiene los laterales enmoquetados y bueno, también tiene un poco más de capacidad de carga gracias a que tiene una boca de carga más alta y un techo un poco más alto. Aquí una bicicleta entra con mayor facilidad. Pero, una vez más, criticamos que se han olvidado de colocar ganchos para sujetar los bultos y esto para mí es un defecto bastante grande. Como en el caso de la Omoda, encontramos una toma de 12 voltios y una luz de cortesía. Y poco más. La capacidad máxima de carga del maletero de la Omoda es de 1149 litros, inferior a la del Ebro. En el maletero del Ebro encontramos, eso sí, este gancho de plástico, para sujetar alguna bolsa de la compra y poco más. La capacidad máxima de carga de su maletero es de 1305 litros. Los dos tienen un doble fondo con una bandeja de poliestireno expandido, donde colocar alguna herramienta. Más abajo se ha colocado una rueda de repuesto de tipo galleta. Es curioso porque el Omoda 5 tiene exactamente el mismo motor que tiene el Ebro, este 1.6 turbo de 147 caballos, pero en realidad parece que corra más, porque empuja mejor desde abajo, porque recupera mejor, da una sensación de mayor dinamismo. Hay que tener en cuenta que en este restyling del Omoda, en esta última entrega de este Omoda 5, la marca modificó la potencia de este motor, la rebajó de 185 a 147 caballos, 38 caballos menos, pero en esta unidad de prensa la verdad es que parece que tenga más potencia. Misterios, quizás esta unidad esté más rodada que la del Ebro, no lo sabemos. La cuestión es que con el Omoda 5 da la sensación de que puedas correr más que con el Ebro. ¿Por qué? Porque no solo por esta ligera mayor potencia que parece que tenga su motor de gasolina, sino también por el hecho de que sus suspensiones tienen un tarado un poco más rígido. Se han revisado y se notan pues que sujetan mejor la carrocería, el coche balancea un poco menos en los apoyos y en definitiva permiten practicar un poco una conducción con mayor dinamismo, con un ritmo más vivo. Pero con el Omoda 5 os digo un poco lo mismo que os digo con el Ebro, que tiene un cambio de marchas automático de 7 velocidades que no podemos accionar de ninguna manera, no tenemos levas, no tenemos palanca y va un poco a su aire, sobre todo cuando practicas una conducción un poco más deportiva. Y también tiene una dirección demasiado asistida, con un tacto pues un poco gomoso y bueno, en definitiva no es un coche que se haya diseñado para practicar una conducción viva en carreteras de montaña, sino más bien para practicar una conducción tranquila, sosegada, en ciudad. Es un coche que va mejor en autopista que en carretera de curvas, es evidente. Ni el Ebro S700 ni el Omoda 5 son SUVs con un carácter sport, aunque este Omoda 5 tiene ese toque, digamos, más dinámico y lo consigue con los modos de conducción, los mismos modos de conducción que tiene el Ebro, el Eco, el normal y el Sport. En el modo Sport pues da un poco más de viveza a la respuesta del motor y además tenemos un modo que se llama Super Mode, que hace que se active un sonido, ¿escucháis? Mirad. Un sonido artificial, muy artificial, que sale de los altavoces, que intenta dar un poco más de emoción al volante de este coche, pero la verdad es que no lo consigue, al menos desde mi punto de vista. Yo creo que es un apaño muy fake, que la verdad es que yo creo que es innecesario, señores de Omoda. Ya que nos ponemos a hacer esto, hagámoslo bien, por favor. No me convence en absoluto. Con el Super Mode activado, lo que nos aparece es un menú en pantalla que no tiene el Ebro,
en el que se ve el coche en la carretera y dos indicadores: a mano derecha la presión del turbo a tiempo real y a mano izquierda el porcentaje de apertura del acelerador. El motor de este Ebro es idéntico al del Omoda. Es un gasolina de 4 cilindros turbo que da 147 caballos y que se caracteriza por tener una respuesta un poco pobre a bajas revoluciones. La verdad es que al coche le cuesta un poco acelerar desde parado y recuperar, y eso que monta un cambio automático. Eso sí, es un motor que una vez lanzado, la verdad es que tiene un funcionamiento refinado y bueno, y se adapta bastante bien a la filosofía del coche. Es un motor que en una conducción tranquila pues se lleva perfectamente, pero no esperéis un motor con un comportamiento deportivo, sobre todo porque también va asociado a una caja de cambios automática que, aunque es de doble embrague y tiene 7 velocidades, no podemos accionar de ninguna manera, porque no tenemos levas ni tampoco podemos accionarlas a través del pomo de cambio. Y es que este coche, como el Omoda, no tiene una filosofía deportiva, sino tiene más bien una filosofía familiar y rutera. Un claro ejemplo de esto que os digo es el hecho de que este Ebro tiene unas suspensiones con un tarado más bien blandito, un poco más suave que en el caso del Omoda, y esto hace que el coche en carreteras de curvas balancee un poco. La carrocería en los fuertes apoyos pues tiende un poco a moverse más que en el Omoda, pero a cambio nos ofrece un mayor confort de marcha en toda circunstancia, ya sea en ciudad, como en autopista, como en carretera de montaña, siempre que viajemos pues con esa tranquilidad que la filosofía del coche exige. Entre el modo eco y el normal, la verdad es que se nota la diferencia. El modo eco es el que utilizamos en ciudad para disminuir el consumo de combustible y capa un poco esa entrega de potencia, la hace de forma más progresiva. Y el modo normal pues es el modo habitual que podemos utilizar, por ejemplo, para circular por carretera. Hay bastante diferencia entre uno y otro, como os comento. Sí que es cierto que con el modo de conducción Sport activado, el coche responde mejor a bajas vueltas y se disimula un poco esta falta de entrega de par que ya os comento que tiene en el primer recorrido del acelerador. Y es verdad que el coche, una vez ya superado ese pequeño bache inicial, pues sube muy bien de vueltas hasta las 5000 vueltas. El motor funciona con bastante viveza. Es un motor que, por otro lado, al no estar microhibridizado, no tener esa ayuda eléctrica, pues consume un poco más de lo normal. Creo que es una lástima, porque pienso que este motor podría ser mucho mejor si tuviese esta pequeña ayuda eléctrica para también superar este pequeño bache en la entrega de par a bajas vueltas. La dirección, para mi gusto, está demasiado asistida y ofrece poca información sobre cómo pisa el eje delantero. Pero bueno, el coche se maneja con mucha precisión, el coche no hace ningún extraño, es muy noble y bueno, genera un cierto placer de conducción, siempre que, ya os digo, no intentéis exigir peras al olmo, intentéis practicar una conducción deportiva. Y por lo que respecta al tacto de freno, pues es contundente y progresivo, igual que en el Omoda. Acabamos hablando de precios. El Ebro S700 con acabado Luxury, el que os hemos mostrado en este vídeo, cuesta 32.361 euros de PVP. El Omoda 5, en acabado también tope de gama Premium, se vende por 29.271 euros de PVP. A estos precios se les puede descontar alguna promoción de la marca y el típico descuento por financiación. Tenedlo en cuenta. La diferencia de precio entre uno y otro viene básicamente marcada por el superior equipamiento del Ebro: llantas de 19 pulgadas, head-up display, control de descensos, conexión a internet y en general mejores acabados y mayores posibilidades de personalización, con la posibilidad de escoger un color bitono para la carrocería, entre otros detalles. Pues hasta aquí el vídeo. Siempre nos mojamos y escogemos el coche que más nos gusta, pero esta vez lo tenemos francamente difícil, ¿verdad, Juan Carlos? Esta vez está complicado, Jaume, porque, a ver, si fuese para mí sí que sería fácil, porque yo, francamente, para mí no me quedaría ninguno, pero aquí trabajamos para vosotros, y eso es lo que lo hace complicado en esta ocasión, porque tal y como yo lo veo, estos son dos automóviles construidos sobre la misma base, pero que van dirigidos a públicos distintos.
El Omoda, por un lado, para quien busca un automóvil más parecido a un compacto, que no tiene grandes necesidades de espacio, gente que valora el diseño, gente que valora ese puntito extra de dinamismo que tiene este coche. Pero por otro lado tenemos el Ebro S700, que yo creo que va claramente orientado a familias. Tiene un maletero ligeramente mejor, tiene unas plazas traseras claramente más espaciosas y un diseño que creo que trata de agradar a todo el mundo, papá, mamá y los dos niños. Entonces, para mí, 50-50, y creo que la decisión en este caso, más que nunca, os corresponde a vosotros. A mí me pasa algo parecido, porque cierto es que son coches que se dirigen a públicos distintos. A mí personalmente me encajaría mejor el Ebro, porque tiene mayor maletero, tiene un aspecto más elegante y un aspecto más familiar, pero no me convence desde el punto de vista dinámico, me convence un poco más el Omoda 5, pero encuentro que tiene el maletero más pequeño, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, son dos vehículos distintos que afortunadamente se dirigen a públicos distintos y por lo tanto podéis escoger uno u otro en función de vuestras necesidades. Claramente en este comparativo la conclusión es esta.